Sí, Ok. gracias por acordarme, porque casi se me olvida. Entonces, vamos a retomar un poco lo que es el inductor y vamos a hablar de lo que es un inductor. Un inductor es simplemente una bobina de alambre. Usted toma un alambre, un conductor, eh, generalmente, ese conductor no tiene que tener un aislante, lo enrolla, forma una bobina y esa bobina constituye un inductor. Lo interesante del inductor es que es un elemento que almacena energía. A diferencia del capacitor que almacena energía en su campo eléctrico, el inductor almacena energía en su campo magnético. Aquí tengo un inductor, ya se los voy a mostrar un pequeño inductor aquí en mi cuarto, en mi oficina. Denme un minuto. Profe, está muteado. Excelente. Entonces, aquí, en este momento, pueden observar un pequeño inductor. Este inductor consiste en un alambre que está enrollado formando una bobina. Esto es un elemento pasivo que almacena energía en su campo magnético. Ahora bien, el comportamiento del inductor es bastante interesante. Si nosotros tomamos el inductor y lo conectamos a una fuente, el inductor va a crear un campo magnético. Vamos a ver si podemos hacer ese pequeño experimento en este preciso momento. Creo que aquí tengo algunos elementos que nos pueden ayudar. Vamos a ver. Creo que sí. Denme un minuto. Tenemos un pequeño alambre. Voy a conectar el inductor. Voy a conectarlo a una fuente. Vamos a ver. Vamos a ver si sirve porque nunca lo he probado. Esta es la primera vez que lo voy a probar. De hecho, este pequeño equipo lo compré solamente para este curso. Lo traje por Amazon. Creo que no salió tan barato por impuestos y por temas de impuestos me parece. Y vamos a buscar batería.
Ok, vamos a ver si funciona. Aquí lo que pueden observar en este momento es el inductor. Lo he conectado a una fuente y aquí tengo una brújula. Aquí pueden ver la brújula. Nótese que la brújula me está indicando, parece que está buena la brújula, que digamos, con respecto a ustedes, la brújula está en esta dirección. Entonces, si acercamos el inductor, deberíamos observar, la aguja debería moverse. Vamos a ver si funciona, si se mueve. Si se mueve, ¿verdad? Se mueve. Entonces, pueden observar en vivo e en directo cómo un inductor que conecta una fuente de corriente directa, genera un campo magnético. Y ese campo magnético tiene una magnitud tal que supera el campo magnético terrestre. De hecho, el campo magnético terrestre es relativamente bajo. Es relativamente bajo. Entonces, si yo acerco este inductor, pueden ver cómo el comportamiento de la aguja cambia. Lo acerco, lo alejo. Lo acerco. Entonces, lo que estoy queriendo decir en este momento es que, en efecto, un inductor almacena energía y esa energía queda almacenada en su campo magnético. Quería ver si salían chispas, pero no salieron. Luego les explico por qué pueden salir chispas. Creo que ya se los había explicado. No salen chispas. Entonces, este fue un pequeño experimento que logramos hacer con un inductor. Recordemos que un inductor es simple y llanamente una bobina de alambre. Cada alambre que ustedes observan ahí tiene como una laca, tiene un material aislante. Entonces no es que está en contacto directo con con las otras espiras, sino que cada alambre está revestido de un material aislante. Y bueno, un inductor es un elemento súper importante en electrónica, en ingeniería eléctrica, porque nos permite en un transformador modificar los voltajes, las magnitudes de los voltajes en un circuito eléctrico. Ahora bien, habiendo hecho una pequeña introducción a lo que es un circuito con un inductor, vamos a analizar algunos aspectos. Primero que nada, nótese que partimos de este circuito eléctrico. Este circuito eléctrico tiene dos interruptores. Entonces, este circuito que tenemos acá tiene dos interruptores. ¿Cuáles son esos? Bueno, son S1 y S2. Ahora bien, ese circuito que se llama circuito RL va a funcionar de dos maneras. La primera manera en que va a funcionar, o la primera forma, es cuando S1 está cerrado y S2 está en A. En este caso decimos que tenemos un circuito RL.
Nótese que en este caso en particular el circuito tendría tres elementos. Tendría la fuente, tendría la resistencia y el inductor. Nótese que este cablecito que tenemos aquí en el medio estaría de más. Ese circuito también se puede conectar de la segunda forma, que sería S1 está abierto y S2 está en B. En este caso tendríamos únicamente una resistencia y el inductor. Entonces, nótese que podemos hablar, digamos, de dos circuitos diferentes. El circuito cuando tenemos la fuente, la resistencia y el inductor, y el circuito cuando tenemos la resistencia y el inductor únicamente. Y para cada uno de esos vamos a tener asociados una ecuación diferente. Entonces, ¿qué ocurre en la primera forma? Bueno, en la primera forma lo que ocurre es la carga del capacitor. Digamos, voy a irme a Paint rápidamente y voy a dejar clarificar el circuito que quede más. Vamos a irnos a Paint, vamos a trabajar con la primera forma del circuito. Nótese que en este caso, aquí tenemos el interruptor cerrado y aquí lo tenemos en A. Entonces tenemos por acá una resistencia. Y quitemos esto, no es necesario. Y quedaríamos con el circuito. Como ya les mencioné, este circuito tiene tres elementos: la fuente, la resistencia y el inductor. Y en este caso, decimos que hay un proceso de carga. Entonces decimos que hay un proceso de carga en el cual el inductor se va a cargar, va a comenzar a almacenar energía. Entonces el inductor va a comenzar a almacenar energía. Esa energía proviene de la fuente. Entonces el inductor almacena energía. De hecho, almacena la energía que proviene de la fuente. Entonces, el inductor almacena la energía que proviene de la fuente. Recordemos que el circuito RL, cuando está en proceso de carga, consta de tres elementos: la fuente, la resistencia y el inductor.
nótese que este proceso de carga se explica a través de una función exponencial. Entonces ya vamos a entrar a lo que es esa función de carga. Esa función de carga la podemos observar en la siguiente gráfica. Entonces, aquí en esta gráfica observamos cómo se va a ir cargando, digamos, es una gráfica cuyo eje Y es corriente y cuyo ojo X, cuyo eje X es T, tiempo. Entonces, aquí podemos observar el proceso de carga. La corriente en el inductor va a ir aumentando hasta llegar a un valor límite que es igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia. Entonces, la corriente máxima que se observa en este circuito se alcanza a un valor de el voltaje de la fuente entre la resistencia. Ahora bien, nótese que cuando transcurre una constante de tiempo, estamos a un 63.2% de la corriente máxima. Y cuando han pasado dos constantes de tiempo, estamos a un 95%. Y cuando estamos a me equivoqué, cuando estamos a 3 constantes de tiempo, estamos a un 95%. Y en 4 constantes de tiempo ya decimos que alcanzamos la corriente máxima. Entonces, nótese que en 4 constantes de tiempo alcanzamos la corriente máxima. Ok, hablemos de la ecuación asociada a este fenómeno de carga. Entonces, nótese que la ecuación es esta que tenemos acá. Es esta que tenemos acá. Nótese que la corriente se calcula, la corriente en función del tiempo es igual a el voltaje de la fuente de alimentación entre la resistencia multiplicado por 1 menos E a la menos T entre tau, donde tau se conoce como constante de tiempo. Esa constante de tiempo la calculamos con esta otra ecuación, que es simplemente la división entre la inductancia, dividir la inductancia entre la resistencia. Entonces, este es el proceso de carga. Ahora bien, analicemos el proceso de descarga. El proceso de descarga es cuando S1 está abierto y S2 está en B, por lo que la fuente queda desconectada
y el inductor queda conectado únicamente a la resistencia. Entonces vamos a armar ese circuito. Es un circuito muy sencillo. Es simplemente la resistencia queda conectada directamente al inductor. Y ya no nos interesa la fuente queda desconectada. Entonces la energía que almacenó el inductor se va a disipar a través de la resistencia. Aquí tenemos otro fenómeno que es el fenómeno de descarga, donde la energía almacenada en el inductor a través del campo magnético se disipa a través de la resistencia. Entonces tenemos el inductor y tenemos la resistencia. Entonces nótese cómo la energía almacenada en el inductor se disipa a través de la resistencia. Y en este caso vamos a tener una ecuación diferente, porque es un circuito diferente. La ecuación en este otro caso es esta que voy a colocar acá. Es la ecuación 31 días del libro. Entonces, nótese que esta es la ecuación que vamos a utilizar para este circuito. Tenemos una corriente inicial, que es esta de acá, y tenemos también una constante de tiempo. Creo que todavía no están viendo la presentación, ahora sí. Tenemos el circuito y tenemos también la ecuación correspondiente a ese circuito. En este caso vamos a tener una gráfica diferente también, que es una gráfica que ilustra el proceso de descarga, o lo que es lo mismo, el proceso a través del cual la energía del inductor se disipa a través de la resistencia. Entonces aquí tenemos la gráfica. Y bueno, aquí tenemos la constante de tiempo. Y habiendo visto eso, vamos a realizar un problema, resolver un ejercicio. Un ejercicio relativamente sencillo. Es el que se muestra aquí a continuación. Ejemplo 1. En este caso, en este ejercicio, se tiene lo siguiente. Tenemos un inductor de 200 milihenries que está conectado a dos resistencias de 15 ohmios. Tenemos una fuente de 18 voltios, un interruptor que puede estar en la posición A o B o desconectado. En la parte A se nos dice lo siguiente: si inicialmente el interruptor está desconectado e instantáneamente se coloca en la posición A, ¿cuánto tiempo tarda la corriente en el circuito en llegar a 150 miliamperios? Entonces, vea que si el interruptor está en la posición A, lo que tenemos es una fuente, una resistencia y un inductor. Y nosotros ya estudiamos en detalle la ecuación correspondiente. Tal vez lo primero que quiero hacer es, es irme para Paint y
llevarme el, digamos, el dibujito y hacerlo bien en Paint para que ustedes puedan ver con claridad el circuito. Entonces, nótese que en la parte A se nos dice que está en la posición A. Entonces, si está en la posición A, por aquí no pasa corriente. Y si por aquí no pasa corriente, esta resistencia no tiene, digamos, ningún impacto sobre el resto del circuito. Digamos, si la corriente aquí, que pasa por acá es cero, la corriente que viene por acá, pasa por acá. Y el circuito, digamos, no, esta parte del circuito la podemos borrar, no tiene ninguna injerencia en el comportamiento del sistema. Entonces tenemos este circuito. Ahora bien, nótese que aquí podríamos perfectamente utilizar la ecuación correspondiente, que es esta de acá. Vamos a utilizar esta ecuación. Y bueno, hay cosas interesantes. Se nos dice que el interruptor está desconectado e instantáneamente se coloca en la posición A ante igual 0. ¿Cuánto tiempo tarda la corriente en el circuito en llegar a 150 mil amperios? Recordemos que cuando tenemos este circuito, tenemos un proceso de carga y la corriente va a ir en aumento y se nos está preguntando en qué momento la corriente va a alcanzar 150 mil amperios. Es decir, cuánto esta corriente I va a ser igual a 150 mil amperios. Nótese que tenemos I, tenemos E, que es la fuente de 18 voltios, tenemos R, que es esta resistencia, tenemos tau porque tenemos L y R y ocupamos despejar T. Un ejercicio muy sencillo. Entonces van a utilizar esta ecuación y lo que vamos a hacer primero es despejar el tiempo. Denme un minuto porque creo que el perro se me escapó. Denme un minuto. Mientras pueden ir meditando un poco el circuito, viéndolo, analizándolo.
Disculpen, se me escapó el perro. Se me escapó el perro y no lo pude agarrar, pero... Ok, como les venía comentando, lo que vamos a hacer a continuación es básicamente despejar. Es un proceso muy sencillo, el cual voy a colocar a continuación en la siguiente diapositiva. Perdón. Entonces lo que hacemos es despejar t y nos das 1.78 milisegundos. Es así como resolvemos la parte A. A continuación revisemos la parte B. En la parte B de este problema, nótese que se nos dice que cuando han transcurrido 0.02 segundos, se cambia instantáneamente la posición del interruptor a B. Se pasa de A a B. Entonces, cuando transcurrieron 20 milisegundos, que es 2 por 10 a la menos 2 segundos, se pasa a B. Nótese que en ese caso nos quedaría el inductor con una carga conectado a dos resistencias de 15 ohmios cada una. Entonces, lo que nos quedaría en este caso es lo siguiente. Nos vamos a Paint otra vez y reescribimos el circuito. Nótese que nos quedamos, digamos, la fuente queda desconectada y este circuito, digamos, queda conectado a B. Entonces, aquí quedaría de esta forma. Y tenemos este circuito. Este es el circuito que vamos a analizar a continuación. Es el circuito que tenemos que resolver. Entonces, en este caso, tenemos este circuito. Nótese que en este caso la resistencia es diferente. La resistencia es de 30 ohmios, porque tenemos dos resistencias de 15 ohmios cada una. Y recordemos que cuando las resistencias están en serie, las sumamos. Tenemos el mismo inductor. Entonces, en este escenario, nosotros teníamos una ecuación que era diferente, que es esta de acá. Sin embargo, aquí hay algo bastante importante.
esta ecuación, digamos, esta parte de la ecuación, digamos, esta ecuación en particular, nosotros la vamos a utilizar únicamente cuando el inductor está completamente cargado. Pero ese no es el caso de este inductor, porque únicamente pasaron 20 milisegundos. Déjenme ver cuánto pasó. No, de hecho, sí, pasaron 20 milisegundos. Y es posible que no se haya cargado en esos 20 milisegundos por completo. Por lo tanto, la ecuación que vamos a utilizar es esta otra. Entonces, el primer paso es determinar la corriente en el momento en el que el interruptor pasó de A a B y luego esa corriente va a ser nuestra corriente inicial y es con esa corriente inicial que vamos a resolver el circuito. Entonces, nótese que el problema tiene dos pasos. El primer paso es determinar la corriente cuando han pasado esos 20 milisegundos que les comenté. Entonces, cuando han pasado 20 milisegundos, tenemos una corriente de 0.9 amperios. Esta va a ser nuestra corriente inicial. Con esta corriente inicial vamos a resolver utilizando la ecuación de descarga. Entonces, una vez que tenemos, digamos, este cálculo, que es la corriente inicial, procedemos con el siguiente cálculo que es, utilizando esta ecuación, vamos a calcular la corriente. Entonces, este es paso 1 y paso 2. Un ejercicio muy sencillo también. Nótese que se nos pregunta cuánto será la corriente 0.01 segundos después del cambio de interruptor. Es por eso que aquí utilizamos T igual a 0.01. Entonces, de esta forma calculo la corriente inicial y así calculo la corriente final después de que se cerró el interruptor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, este es el ejemplo número 1 que les traía el día de hoy. Y vamos a resolver otro ejemplo. Ese ejemplo va a ser un circuito RLC. Entonces, este es el ejemplo número 2. Pero antes de eso, antes de resolver este ejercicio, vamos a hacer un pequeño repaso del circuito RLSC. Entonces, nótese que tenemos este problema, que es un circuito RLC, y exploremos primero las ecuaciones más importantes del circuito RLC. Ok. En el caso de un circuito RLC, tenemos el siguiente escenario que es diferente. Hemos añadido un elemento adicional, que es el capacitor. Entonces, este es un circuito RLC.
Nótese que tenemos, digamos, además de la fuente, el inductor y el resistor, tenemos un elemento adicional que es el capacitor. Entonces, vea qué interesante, tenemos un capacitor. Entonces, nótese que en este sistema, porque es un sistema, tenemos dos elementos almacenadores de energía que son el inductor y el capacitor. Y el nuevo elemento que tenemos es el capacitor. Lo que pasa es lo siguiente. Primero el interruptor se ajusta a la posición A y el capacitor se carga. Como la resistencia es cero, el capacitor se va a cargar inmediatamente. Luego el interruptor se pone en la posición B y la energía almacenada en el capacitor va a comenzar a pasar a través del inductor y el resistor. El inductor lo que va a hacer es almacenar energía, pero el resistor, a diferencia del inductor, va a comenzar a disipar esa energía fuera del sistema. Entonces, nótese que este es un sistema en el cual tenemos un inductor y un capacitor. Ambos almacenan energía, pero el resistor va a comenzar a extraer y a sacar la energía almacenada en el capacitor. Entonces, si nosotros observamos la carga del capacitor en función del tiempo, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar este gráfico. Entonces, nótese lo siguiente, qué interesante. Nótese que la carga eléctrica almacenada en el capacitor al principio es máxima, pero esa energía se va a ir transfiriendo al inductor y se va a ir disipando a través de la resistencia. Como resultado, nótese que tenemos un comportamiento oscilante de la carga con respecto al tiempo, pero un comportamiento oscilante, pero al mismo tiempo es un comportamiento en el cual la energía neta del sistema va disminuyendo. Entonces, vea cómo la energía del sistema va disminuyendo. Vea qué interesante. Y la ecuación que nos va a ayudar a explicar ese comportamiento, se la voy a colocar acá. Tenemos aquí la ecuación de la carga. Esta es la carga, pero esta es la carga eléctrica en el capacitor. Si nosotros queremos obtener la corriente en el circuito, simplemente vamos a derivar esta función. Y para esta ecuación, nótese que la frecuencia angular es esta que tenemos acá. Omega sub t es igual a esta expresión que tenemos acá. Y bueno, este sería, digamos, el circuito RLC, pero recuerden que ese es el circuito RLC, pero para una corriente directa. Cuando veamos corriente alterna, vamos a ver que las ecuaciones son diferentes. Ahora, volviendo de nuevo al circuito, a nuestro circuito,
El problema dice lo siguiente, un circuito RLC en serie se conecta a una fuente de corriente alterna. Este ejercicio no nos sirve porque es de corriente alterna. Disculpen. Igual no importa, busquemos un ejercicio sencillo que sea circuito RLC con corriente directa. Dejo un segundo para traerme el ejercicio. Denme un segundo para buscar ese ejercicio. Creo que por tiempo lo mejor va a ser dejarles este ejercicio que estoy buscando de actividad asincrónica. Profe, eres que le quería preguntar algo al examen. Es una pregunta, ¿qué tipo
pregunta es administrativa o teórica? Sí, digamos que sí, administrativa. Nada más era que hay una pregunta que me dice que es parcialmente correcta, pero que me está puntuando cero, entonces no sé cómo se maneja eso. Si quiere me enviar la captura de pantalla, me la puede enviar Sí, está bien. Gracias, profe. para ver si lo entiendo. Ok, mejor el ejercicio se lo voy a dejar de como actividad asincrónica número 5. No da tiempo de hacerlo. Y eso sería todo por el día de hoy. Este quedaría como actividad sincrónica número 5. Creo que hemos hecho 4, ¿verdad? Esta sería la quinta. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos el viernes. Profe, ¿para el viernes quedaría también otra actividad sincrónica o esta sería la única? Vieras que, bueno, la actividad sincrónica número 4 que algunos de ustedes ya me entregaron, seguramente la voy a dejar más bien para dentro de 2 semanas. Eso debido a que tiene un ejercicio que es para corriente alterna, que creo que es el ejercicio que vamos a resolver justamente ahorita. Entonces, como no hemos visto la materia todavía, esa actividad sincrónica 4 la movemos para dentro de 2 semanas. Y esta actividad sincrónica número 5 que les estoy asignando el día de hoy, quedaría para la siguiente semana. Ok, muchas gracias, profe. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos.